Hola, bienvenidos a esta que es la segunda parte del tema de la doble articulación del lenguaje. Si no has visto el video, es un momento en que pauses y que lo revises porque en esta clase veremos algunos conceptos que hemos definido en la clase anterior. Para empezar, la clase de ahora se titula La palabra. En este caso, sabemos que las palabras son unidades que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje, en el español, para podernos comunicar. La misma palabra está dividido en dos palabras que nosotros conocemos y que tienen un significado. Sabemos de que cuando hablamos de la palabra estamos hablando de esas representaciones, ¿verdad? Esas unidades que nosotros podemos utilizar para comunicarnos. La palabra, pues en este caso, por ejemplo, tecnología, la podemos dividir en unidades mínimas que no tienen un significado que nosotros llamamos como sílabas. Las sílabas en que podemos dividir tecnología serían tec, no, lo y gia. ¿Sí? A su vez, estas palabras, además de dividirlas en sílabas, las podemos dividir en letras, que recuérdense que las letras serían como las representaciones de lo que en la clase anterior veíamos como lo que llamábamos fonemas. Por ejemplo, en este caso de la palabra tecnología, lo podemos representar en la letra T, E, C, N, O, L, O, G, I, con tilde, A. Entonces ahí estamos dividiendo las palabras. Si se fijan, todas estas unidades son las que a nosotros nos ayudan a poder clasificar las palabras de acuerdo a la cantidad de sílabas en monosílabos, bisílabos, trisílabos, tetrasílabos y los polisílabos. Pero bien, estas palabras, como nosotros sabemos, están formadas por dos elementos básicos. En este caso, sabemos de que toda palabra tiene por lo menos un lexema. El lexema, recordemos que decíamos que era la parte de la palabra que aporta el mayor significado, pero también va a tener morfemas. En este caso, los morfemas son los que nos indican o los que nos agregan alguna información gramatical. En este caso vamos a iniciar con algunos ejemplos para ir tomando más conocimiento de esto, y vamos a utilizar en este caso el lexema árbol. ¿Y por qué les digo lexema árbol? Porque árbol por sí mismo representa un solo lexema, o sea, él tiene su propio concepto, o sea, ahí tenemos el árbol como esta, no planta, sino que este elemento vivo de la naturaleza, ¿verdad? Entonces este lexema, a este mismo lexema, podemos agregarle algunos tipos de morfemas de los que vamos a revisar. Por ejemplo, los morfemas vemos que los podemos clasificar en afijos o derivativos. Los afijos o derivativos son los que nosotros conocemos como los prefijos y los sufijos. Los prefijos, obviamente, son las palabras que van antes. En este caso, prefijo es un prefijo. Prefijo, ¿sí? Voy a escribirlo, prefijo como palabra. Este prefijo, si se fijan, está formado por dos morfemas. Tenemos pre, ¿qué significa pre? Antes, ¿verdad? Y en este caso, este antes está antes de qué? Antes del fijo, ¿sí? Y fijo sería nuestro lexema, ¿sí? Sería nuestro lexema. Y de esta palabra prefijo, si se fijan, a este lexema le agregamos este afijo, prefijo, y estamos sacando una palabra derivada. La palabra o el lexema en este caso original, como decíamos, sería el fijo, ¿sí? Este sería nuestro lexema, fijo. Y de fijo sacamos la derivada, que sería prefijo, y también sacamos la derivada, que sería sufijo. Y en este caso, a sufijo le estamos agregando, obviamente, un prefijo, pero que no se confundan, que en este caso sería su, ¿sí? Pero aquí incluso yo le agregué esta otra partícula que ya la vamos a ver, esta S al final, cómo se llama. Pero cuando nosotros hablamos de los afijos o de los prefijos, estamos hablando de las partículas o de los morfemas que nos sirven para dividir o para sacar más palabras, derivar más palabras. Por ejemplo, tenemos el lexema mar. Este lexema mar yo le puedo agregar otros sufijos o prefijos. Le puedo poner mar, ¿sí? La palabra que veíamos, moto, ¿sí? Puedo decir moto, ¿sí? También puedo decir marinero, ¿sí? Puedo decir marinero.
también puedo poner marisco, ¿sí? También puedo hacer marino, submarino, ¿sí? Ino como un sufijo y puedo poner submarino, ¿sí? Como un prefijo. Entonces, si se fijan, en este caso estamos sacando justamente palabras que van a ser derivadas. Son palabras que van a estar derivadas de este lexema base que estamos tomando, que en este caso sería mar. Todas estas serían palabras que nosotros estamos obteniendo de manera derivada. Maremoto, marinero, marisco, marino. ¿Sí? Y bueno, también en este caso también tendríamos submarino, que en este caso le estamos agregando a este fijo o este lexema que es mar. Pero también tenemos, bueno, en este caso utilizamos tanto prefijos como sufijos, pero los morfemos también los podemos clasificar en flexivos, que estos flexivos lo único que van a hacer es agregarnos algún tipo de información en cuanto al género y el número, decir que va a hacer que las cosas cambien en cuanto al género. Por ejemplo, hablando de eso, para que nos quede un poco claro, tenemos voy a poner la palabra, aquí voy a poner, no voy a utilizar el género para poder hacerlo. Por ejemplo, yo pongo niñez. En esta palabra niñez, yo lo puedo dividir en los dos morfemas que ya veíamos, donde el primer morfema sería ninj, ¿sí? Y el otro sería es, ¿sí? Si se fijan, en este caso, el lexema que tenemos sería ninja, ¿verdad? Porque es el que nos aporta mayor significado. Estamos hablando de una persona pequeña. Generalmente la niñez llega hasta los 10, entre 10 y 12 años más o menos. Y de aquí nosotros podíamos agregarle a este ninja algunos flexivos de género o de número. Si yo quiero cambiarle el género, entonces yo diría, no se ve, vamos a cambiar el color. Por ejemplo, si yo quisiera hablar del género, pues yo diría niño, estoy hablando de masculino. Si yo utilizo niña, entonces estoy hablando de femenino, pero también podría ser variaciones de número. Y podría decir niños y podría decir niñas. Entonces ahí tenemos el uso de los flexivos, que lo que nos están indicando es únicamente la variación de género y de número. Y podemos hacer lo igual con árbol, que árbol sería en singular, con género, número singular, pero también podemos poner árboles, ¿sí? Y al poner árboles, entonces estamos agregando lo que serían en este caso, morfemas flexivos. Entonces, en el tema de la palabra, podemos ver que la palabra la dividimos en sílabas, que son unidades que forman la palabra, pero que no tienen un significado. También lo podemos dividir en letras, que son las representaciones gráficas de lo que veíamos como los fonemas. Y la palabra la dividimos y por lo menos decíamos que cada palabra tiene un lexema, además de tener morfemas, que estos morfemas pueden ser afijos o derivativos, lo que nosotros conocemos como prefijos y sufijos. Pero también estos morfemas pueden ser flexivos de género y número cuando nos están cambiando el género o el número de algunas de las palabras, ¿verdad? Entonces, dentro de esa misma clasificación de las palabras, nosotros sabemos que las palabras las podemos clasificar de acuerdo a su estructura en palabras simples, cuando solo van a tener un lexema, es decir, solo están formadas por un solo lexema o una unidad con significado, como es el caso del ejemplo de las palabras que tenemos acá, ¿sí? Codo, un solo lexema; nube, un solo lexema; vida, un solo lexema; y hacia, un solo lexema. También pueden ser compuestas cuando van a estar formadas por dos lexemas. Y en este caso tenemos anteojo, está formada por ante y por ojo. Y si se fijan, aquí tenemos un flexivo de número, que sería la S, que nos está indicando el plural. También hay unas palabras que nosotros conocemos como primitivas, que se llaman así porque estas palabras no proceden de ninguna, pero a partir de ellas se pueden formar palabras. Por ejemplo, sol. De sol, que es una palabra primitiva, podemos hacer el soleado, podemos hacer solsticio, por ejemplo, etc. Del negro podemos hacer negrura, son palabras primitivas. También hay palabras derivadas, que en esta estamos utilizando justamente los afijos o derivados,
y decimos feliz como lexema y le agregamos el in y entonces tenemos infeliz, una persona que no es feliz. Tenemos el lexema poner, le ponemos el prefijo re, entonces decimos reponer, volverlo a poner. Entonces son derivadas. También hay palabras que se conocen como parasintéticas, que estas son palabras que van a estar formadas por dos lexemas y sus respectivos afijos. Por ejemplo, auto está formado por el lexema auto y móvil. ¿Sí? Auto, que significa por sí mismo, y móvil, de movimiento. Ista, que ya estaría hablando de la persona, ¿verdad? Automovilista, tenemos dos lexemas y en este caso tenemos un afijo derivativo. También hay palabras variables o flexivas, que son estos tipos de palabras que admiten, mejor dicho, variaciones, principalmente en cuanto al género y el número. La, gata, las gatas, o en este caso los gatos, del gato. Cantaremos, cantamos, cante, sí, etcétera. Y también, por último, mejor dicho, tenemos las palabras invariables, que esas son palabras que no admiten ningún tipo de morfema. Es decir, que serían como palabras primitivas, pero que no cambian. Y que si ustedes pueden verlas, las palabras que tenemos aquí, todas corresponden ya sea a preposiciones, como es el caso del a, con o por, o también corresponden a adverbios. Por ejemplo, ahí, que nos indica el lugar, y bien, que nos indica un estado. Entonces, esa sería la clasificación que nosotros hacemos de las palabras de acuerdo a la estructura que pueden tener. Simples, un solo lexema; compuestas, dos lexemas; primitivas, no proceden de ninguna otra; derivadas, proceden de una palabra que puede ser primitiva; parasintéticas, están formadas por dos lexemas y sus respectivos afijos; variables o flexivas, que pueden cambiar en cuanto al género y el número; y las invariables, que estas no cambian, no admiten variaciones de género ni tampoco variaciones de número. Entonces, esto sería todo por la clase de ahora. Espero que les haya quedado claro y si tienen alguna duda, no olviden anotarla para poderla responder en la próxima ocasión. Adiós.